Hola, buenos días. La verdad es que creo, alcaldesa, que has hecho un discurso demasiado optimista y es verdad que los datos siempre nos pueden marcar una realidad optimista o un poco más pesimista si le añadimos a esos otros datos, efectivamente. Tal como se nos anuncia en el orden del día, la comparecencia de este mes versaría sobre indicadores de actividad económica. A eso me voy a ceñir, bueno, a pesar de no haber tenido antes información ni datos al respecto, pero efectivamente nos hemos ido a hacer un análisis de los indicadores en general. Estos datos, que se recogen efectivamente en el cuadro de coyuntura económica actualizado al día de ayer, nos muestran, por una parte, que en términos macroeconómicos la economía de la capital va relativamente bien, pero no encontramos cifras espectaculares e incluso encontramos cifras preocupantes. Así, las variaciones de la cifra de negocios del sector servicios, las pernoctaciones hoteleras, el número de turistas, las licencias de nueva edificación, la compraventa de viviendas, el índice del comercio al menor o el número de sociedades constituidas han mejorado respecto a los datos de hace un año. Incluso algunos de estos indicadores muestran un comportamiento alentador. Es el caso de las licencias de nueva edificación, efectivamente. Por el contrario, nos encontramos que estos buenos datos no se están traduciendo en una mejora de las expectativas que albergan los consumidores y los propios empresarios madrileños. Y más aún, no se reflejan en una mejora sustancial de los datos del empleo de calidad. Seguramente lo importante de un ayuntamiento es estar en lo pequeño, en lo que cambia la vida y mejora la vida de los ciudadanos. En este caso, por lo tanto, es en estos datos donde queremos poner el acento y pensamos que es nuestra obligación. Por ejemplo, sorprende que ese fuerte incremento en el número de nuevas licencias de edificación no se esté reflejando en una mejora de la ocupación en la construcción, que sigue estancada o incluso descendiendo, por ejemplo, en términos de afiliación a la Seguridad Social. Lo mismo podemos decir del boom experimentado por el turismo en nuestra capital en los últimos meses. Lo decíamos ya el mes pasado en este pleno, se podría haber aprovechado para mejorar la calidad en términos de ampliar los tiempos de estancia, diversificar los destinos en la ciudad, abrir nuevos mercados de origen y aumentar la cantidad y la calidad del empleo que genera. Y sí, el ayuntamiento sin duda puede colaborar en esto, mejorando sus instrumentos de intervención. Me refiero a Madrid Destino y, por supuesto, a la participación en el consorcio IFEMA. El mayor problema, además, desde nuestro punto de vista, es que este ayuntamiento no tiene un proyecto claro de impulso de la actividad turística ni del tipo de turismo que queremos atraer. Sobre el IFEMA parece despejarse la incertidumbre jurídica y sobre Madrid Destino queremos lamentar que hayamos tenido que votar en contra del presupuesto del próximo año, pero no podemos admitir, entre otros motivos, que se admita una reducción de los ingresos en la explotación de los recintos feriales, que es tanto como reconocer que perderemos cuota de mercado en un sector tan importante como el turismo de ferias y congresos. Hablábamos de la confianza de los consumidores, que no se recupera respecto a la existente hace un año. Nos los dan los datos también. Y decíamos también que lo preocupante de esta evolución de los datos económicos es que no mejora de forma sustancial el empleo en la ciudad. La recuperación es lenta, demasiado lenta. Sabemos que tienen motivos que tienen que ver con la crisis, sabemos que tiene que ver con el tipo de empleo de nuestra ciudad, pero nos preocupa y mucho. Sabemos también que el ayuntamiento tiene poco que hacer respecto a cuestiones como la contratación y que la reforma laboral ha disparado la precarización, pero al menos en lo que dependa de la contratación, que sí tiene que ver con el ayuntamiento, les pedimos, por favor, mayor diligencia para la aplicación de las cláusulas sociales que hemos aprobado en este pleno y que, además, hemos tenido que llamar la atención por su no aplicación en algunos lugares también de este ayuntamiento. Precisamente en la empresa Madrid Destino, donde pudimos observar que dichas cláusulas no se estaban incorporando en los pliegos de contratación. En contraposición a este predominio del sector servicios del que hablábamos, nos preocupa ver cómo la industria tiene cada vez menos peso en la economía de la capital. Ocupa apenas el 4% de los empleos. No nos cansamos de insistir en este tema. Es importante que actuemos para evitar la insistente caída de la industria en nuestra ciudad.
Es importante que trabajemos en ampliar el suelo industrial, paralizar y en todos los procesos que hemos visto y en el impulso, por supuesto, de las nuevas tecnologías y las energías alternativas. Y ese esfuerzo debe tener su plasmación no solo en las medidas de tipo urbanístico, sino también, sobre todo, debe aparecer en los presupuestos, donde tiene que haber una clara apuesta por la reindustrialización de Madrid. Ese es el futuro de las grandes ciudades y ese es el futuro también que queremos para Madrid. No entendemos que proyectos importantes para la ciudad, que deben ser referentes, como por ejemplo lo que ya también aprobamos en este pleno, como la nave Boe-Teacher, estén paralizados o funcionando al ralentí. No entendemos que no se esté impulsando proyectos como este. Vamos a acabar este 2016 como acabamos en el 2015, sin invertir un euro en este proyecto. Y nos parece realmente lamentable, cuando en este Pleno, además, hemos aprobado la necesidad de hacer un plan director de gestión de este centro y, además, que se instale en el mismo una escuela de formación en innovación, cuando en este Pleno, y además por parte del Grupo Socialista, hemos aprobado y hemos impulsado presupuestos para impulsar, insisto, la nave Boe-Teacher. Es cierto, hablando del desempleo, que la tasa de paro está en el 15,5%, cuando hace un año estaba en el 17,1%. También es cierto que esta disminución es porcentualmente inferior a la registrada en la Comunidad de Madrid y en el Estado. También es verdad, y hay que reconocerlo, que cuanto más bajas son las tasas, más difícil es lograr reducciones sustanciales en las mismas. Y, por lo tanto, es importante que trabajemos en la línea de recuperar el empleo. Vemos que el número de parados registrados se ha reducido en el último año en un 7,7% y más lo ha hecho en cifras de población parados según la EPA, que fue del 11,6%. También la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en un 2,6%. Datos, por lo tanto, que son buenos, pero que no son suficientemente importantes para nosotros. Datos condicionados por la edad, datos condicionados especialmente por el sexo. Son las mujeres quienes están sufriendo el mayor desempleo en Madrid. La única explicación que podemos dar a esta aparente contradicción, a esta situación, es que Madrid no ha terminado de girar, de cambiar, de ser esa ciudad hostil, no ha conseguido ser una ciudad acogedora, atractiva y atrayente, tanto para las inversiones como para ofrecer oportunidades de empleo y de realización de proyectos vitales a cada ciudadano. Miren, nos preocupan mucho los jóvenes que tienen que salir de esta ciudad para encontrar un medio de vida, para tener un proyecto de vida. Y nos preocupa mucho también, como les decía, las mujeres. Hoy tenemos que hablar de que muchas veces decimos disminuye el desempleo. Sí, disminuye el desempleo masculino, no disminuye el desempleo femenino. Nos preocupa que las mujeres sean el 54,5% de las personas en desempleo, el 57% de las que no perciben prestaciones, el 57,2% de las paradas de larga duración, y que no tengan, efectivamente, una alternativa, políticas eficaces que les permitan salir de esta situación. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas urgentes y el Ayuntamiento, con sus políticas activas, con sus políticas de promoción del empleo, puede contribuir a modificar esta situación. Y eso es lo que queremos que se haga en el futuro. Hay lo que podemos hablar permanentemente de una situación de incertidumbre. Insisto, lo que nos preocupa sustancialmente es que, junto a indicadores positivos, sin embargo, encontramos datos muy negativos que nos hablan de ese cambio que no se ha hecho realidad en la vida de los madrileños, y eso es en lo que nosotros estamos empeñados. Estamos en vísperas, alcaldesa, de debatir, de aprobar unos nuevos presupuestos para el año 2017. Espero que sea posible la aprobación de esos presupuestos. Debemos conseguir que los presupuestos sean un instrumento a favor del impulso económico y social, cultural, por supuesto, de la ciudad de Madrid. Debemos conseguir que los presupuestos sean un instrumento para hacer posible el cambio. Pero para eso necesitamos, además, que los presupuestos
se ejecuten, porque las ideas, las propuestas, los proyectos no sirven para nada si no se invierten, se ejecutan y contribuyen a desarrollar proyectos e inversiones que cambien la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, ese es el reto que tenemos por delante, porque más allá de las grandes cifras debemos de acudir a las pequeñas cifras, a lo que realmente está afectando a la vida de la gente de Madrid, y de momento encontramos que sigue habiendo desempleo, pobreza, exclusión, y eso es lo que tiene que trabajar para combatir este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias.